Bueno, señores, bienvenidos, buenas noches. Es de noche. Son las 8:17 de la noche. ¿Es de noche ya? Sí, es de noche. Ok. Bienvenido a su podcast para que tenga una idea. Aquí está Don Luis, que es la sensación del bloque. Que la gente... David, quería comenzar diciendo, antes de que tú nos presentes. ¿Quería o quiere? Quiero. ¿Qué vale, entonces? Que aquí no tenemos una intro de que fulano show. No. Aquí nosotros desarrollamos un tema que entendemos que tenemos una idea. Es que esto es para que tenga una idea. De ahí para allá usted que sabe. Continúe, compañero. No, yo no tengo que presentar a nadie, pues tú me vas a quedar corporal a mí. No, pues tú ibas a decir que Pero Don Luis. el tema presente. Don Luis, presenta ese tema. No, pero que el que tiene gracia para eso. Cuidado, que los que tienen gracia son los monos. Yo me parezco un chin. Dale. Nada, señores, el día de hoy nosotros en asamblea decidimos que el tema que íbamos a tratar hoy es la violencia, con un enfoque. A mí en la me lo violencia impusieron escolar. violentamente. Ah, bueno, pues Está por bien. eso vamos a hablar de la violencia y se lo impusimos violentamente a Don Luis. El tema de la violencia escolar, y más aún cuando hace varios días o a través de hace varias semanas se vienen suscitando, presentando un sinnúmero de situaciones en las redes sociales que han generado un nivel de impacto un poco alarmante. Cosa que yo no la veo nueva, porque cuando yo estudié en el colegio, eso eran unos juideros. Yo tengo la posición de que verdaderamente hay un incremento en la violencia, pero también el tema de los celulares, las redes sociales, lo ha potencializado. Es un asunto de que se está evidenciando más, pero no significa que algo que surgió en estos tiempos. O sea, algo que venimos viendo hace muchísimos años. Por ejemplo, cuando yo estudié también se daban escenarios súper violentos. En los liceos siempre se arman los líos de pandillas, Oye. de banda, los líos. Papá y los galletones. Claro. Y- Tú eras de los que cogía galletas. No, Acuérdate que yo cogí mi galleta y también la pon daba. el pie al tema de la puñalada, porque después hay un tema para monetizar. Tienes que cuidar tú no te Ok. esa vaina. La puñalada y los galletones. La que es lo que puña- nos vemos afuera, porque yo soy de los que cree que para llegar a un pleito afuera, en las aulas, debe de haber un percance, un bullying, algo. Entonces, como que, nos vemos afuera a las 12. Tú supiste que después de ahí hay tu coro contra mi coro. Tú tenías combo, ¿le acuerdas? Si tú eras... No, yo siempre soy Con boquilla Los tenía. de adelante. Con boquilla. el que levanta la mano, el que participa, tú sabes. Ah, bien. Entonces, Se nota. el A contra el B. Nos hemos ido afuera, tú sabes. El coro contra el coro. Y allá afuera nos matamos. Don Luis, usted peleó en su tiempo de escuela, Sí, colegio. lo hice, por supuesto. bien. Lo hice poco, Mm. pero lo hice. La verdad es que a mí lo que me preocupa de esto, porque la verdad, ciertamente siempre ha habido pleitos escolares a todos los niveles, más fuertes, menos fuertes. Lo que me preocupa esta vez es que se trata, o que pueda tratarse del traslado de la violencia de la calle a la escuela. Okay. Es decir, que... Asunto delicado eso. Y por supuesto que tenga entonces una fuerza mayor, un peligro mayor, unos riesgos mayores, unas consecuencias mayores. Esa es mi preocupación, porque siempre van a haber pleitos por problemas, digamos, lo que quiero decir es que las pandillas se trasladan a la escuela. Y eso sí que a mí me preocupa, porque puede literalmente liquidar la escuela. Sí. A ese nivel, Don Luis. Sí, liquidarla en el sentido de que, porque ¿qué es lo que subyace en todo esto? Me estoy metiendo ya a otro elemento. Aparte del traslado de la violencia callejera a la escuela, la pregunta es, me pregunto como pedagogo, ¿hasta qué punto la escuela hoy es respetable por los jóvenes? ¿Hasta qué punto hoy la mayoría, o una buena parte de los jóvenes, de los muchachos, de los niños, ven en la escuela la verdadera escalera para ascender socialmente, si se tratara de eso? ¿Hasta qué punto la movilidad social y el éxito se asocia a la escuela? Hace tiempo que la escuela está en entredicho, por muchísimos factores, y se lo dice una persona que cree en la escuela. Entonces, esa violencia no debe escandalizarnos, pero que se trata ya de casos muy graves. Pues antes lo que eran pecosones, esa idea yo... Sí, en su tiempo, Don Yo Luis. no sé si ustedes recuerdan. En mi tiempo. Nos damos, Atención, Cejón. Recuerda el pleito que tuvimos en el San Santiago. aquello de nos damos dos trompas y quedamos amigos. Eso ya no es tan así. Pero hace tiempo, Don Luis, que eso no es así. Ese es el peligro. Porque que la violencia ahora ha tenido otro carisma. Al nivel popular, la violencia política y de todo tipo, por supuesto, que ha existido en el país y no se va a acabar por todos estos siglos, por supuesto.
Pero esa es mi preocupación. Usted sabe que el tema, yo vi unas imágenes los otros días de una muchacha que mostraba como un trofeo los cabellos de otra muchacha que lo tenía, eso parece fue un liceo, mostraba un niño que murió a consecuencia de unos golpes que le generó otro compañerito del aula y un sinnúmero de casos. ¿Recuerda David el Joven de la mano? También ese fue uno de los que más escandalizó. Pero yo creo verdaderamente que hay un incremento nuevamente del tema de la violencia. Digo nuevamente porque existía antes. Y cuando eso estaba en la nación en su buena, la policía tenía una estructura que se llamaba antipandilla. Y yo vi al ministro de Educación, don Luis, y es bueno que nosotros analicemos, porque la fiebre no está en la sábana. Van a tener que meter el ejército, será a las escuelas. Yo creo que tratándose de educación, del Ministerio de Educación, tiene que pensar un poco más lo que tiene que ver con la respuesta a ese tipo de problemas. Porque, ¿qué tú vas a hacer? Está bien, tú tienes el muchacho que es violento. Esa violencia se genera de algún lado. Tienes que analizar un hogar disfuncional, una situación, porque tampoco se le da un tratamiento adecuado. Exacto. Y lo otro es, ¿qué tú vas a hacer cuando unos muchachos se encuentren fuera de la escuela con palos, cuchillos? ¿Qué Sí, tú pero vas a hacer? también tenemos un elemento que es lo que plantea don Luis, de hasta dónde los jóvenes están respetando la escuela. ¿Cuál es el pensamiento de la juventud? Si los jóvenes siguen entendiendo que la formación en la escuela le va a garantizar algo en el futuro. Si los jóvenes aún siguen entendiendo, bueno, yo voy a estudiar, me voy a ser un buen ingeniero. ¿Entiendes? Es un tema... ¿Tú lo entiendes eso? Yo lo entiendo. ¿Tú Tú crees? sabes Es que... un tema bien jodón, porque cuando tú ves que el tío tuyo fue ingeniero y está conchando la ruta B, es difícil. Tú sabes O que... cuando tú ves que el primo tuyo, que es doctor, anda de visitador médico, también es difícil, porque no pudo conseguir una residencia. Tú sabes que para yo seguir con el comentario que seguía David, es que las bandas siempre han existido en las escuelas y en los liceos. La pandilla. Las pandillas, por ejemplo... cuando Pero yo estaba tenían en el otro liceo- significado, casi más folclórico. Cuando yo estaba en el liceo... No. La no. pandilla hace varios años atrás eran un elemento más fuerte que ahora. Sí. Porque en términos de Principalmente las organización, naciones corrían más. la nación en términos de organización eran más Ahora lo que se ve compenetradas, más tenían, abuso, tenían más organización y era algo, era Estoy hablando de la pandilla tradicional, que lo hemos interrumpido ya. Dale. Por ejemplo, yo recuerdo que en mi tiempo, ¿Cuáles son tus tiempos? cuando estaba en el liceo, en ¿Qué la año escuela, estamos hablando? en el 2015, Son los otros días. 2014, 15, yo recuerdo que había un tema con unas pandillas que se llamaban los Trinitarios. Eran populares, ellos entraban al liceo. se llaman. Se llaman. Ellos entraban al liceo, te quitaban la gorra, la mochila, y como que no había como un control en las escuelas. Y yo considero que sería como reforzar el tema de Politur. ¿Tú crees, David? Se llama policía escolar. Y yo no, es que yo no voy con, es que eso es como tú irte por las ramas. El problema de la violencia en las escuelas no se resuelve tú teniendo una respuesta de ese tipo. Verdaderamente tú tienes que preservar lo que tiene que ver con el plantel escolar, porque ahí en los Alcarrizos quemando aulas. Obviamente tú tienes que garantizar una seguridad para evitar que se generen las situaciones que elementos extraños y externos a la escuela lo hagan, de que ir, darle un machetazo, hacer todas las cosas. Pero tú también tienes que analizar porque hay patrones de comportamiento que te identifican cuando un individuo tiene rasgos de violencia o es violento, porque eso se identifica desde temprano, la actitud con el maestro de irreverencia, lo que tiene que ver con su propio compañero, que tiene una actitud de que el que no habla con nadie, que encaretado, un sinnúmero de cosas, eso no es nuevo. Aquí el que sabe soy yo. Eso tiene es que mira, también yo entiendo que el Politur lo que hace es como... Policía escolar, Policía eso es escolar. turismo. Policía La escolar. escuela no es un hotel, la escuela. Policía escolar. Entonces tú es estás que- diciendo que los Politur son una vaina cualquiera. no. Claro. Ey, Que ahorita no eso podemos lo ir para la dice zona colonial. el ahorita. 7, Ahorita no podemos ir a la zona nosotros. Los policías escolares simplemente lo que recuerdan es el espacio escolar. Y si dicen, nos vemos 2 calles más para arriba, van a seguir con el tema de la violencia. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, yo considero que por ejemplo, en la escuela no se Tema más aplican complejo, test. ¿verdad?
No se explican test para tú medir un tema de personalidad. Hermano, de pues usted no está violencia. viendo la educación que nosotros tenemos. De manera. Mire. Tú vas a hablar de un test para analizar si hay profesores que están más fundidos que el mismo muchacho. Mira, Que hay profesores que desafían a los muchachos y se la toman. Por eso mismo, entonces lo que se debe reforzar, implementar, que las escuelas públicas, para no tener un control. Y colegios, porque y aquí hay muchos colegios. chinchorros también que se arman su lío. Sí, pero los popis no pelean machetazos. ¿O tú has visto uno? ¿El qué? Los popis se pelean Lo que pasa es que tú no, porque tú no ves eso. Tú Tú lo ves. nunca vas a ver un programa de televisión en este país ni una noticia diciendo que en un colegio, que no voy a decir el nombre porque ahorita se escandalizan, que un muchacho puyó a otro, que hizo esto, que le tiró tal cosa, que le rajó la cara. Tú no lo vas a ver. Se dan caso. En el canal Tienen que darse. En el porque- canal Morgan. No mencioné eso, profesor. Perdón, Está. Pero mira, aquí hay un problema de No, de el abogado aquí lenguaje. soy yo, profesor. Y que el más guapo y vaina. No, pero el abogado aquí soy yo. que tiene que ver Pi. que tiene que ver con la generación. Obviamente que ustedes pueden ser, no digo yo hijo, Yo creo que nosotros somos 3 generaciones distintas, los 3, 7, sí. Yo terminé el- 3 generaciones. Bueno, yo terminé yo nada más, bachillerato en el yo 2002. estoy viendo 2. Pero cuando tú hablas de cuando yo hablo de pandilla y tú hablas de pandilla, estamos hablando de cosas diferentes. Tú estás hablando de bandas. Bandas. Y el concepto de Ahí, pandilla vamos, callejera sí, es mucho porque- más suave y es muy tradicional. Y cuando yo digo que tiene algo de folclórico es porque incluso forma parte del proceso de crianza del muchacho en el barrio o en el campo. Apandillarse quiere decir juntarse 2 o 3 amigos, crear una cierta identidad entre ellos, alguna rivalidad de ser necesaria, deportiva, a veces por una muchacha, todo eso. Pero eso no es de eso, no es lo que se trata ahora. Y vamos a ir, digamos, ustedes están puntualizando, pero yo quiero agregar algo. Esto, si metemos la palabra policía y guardia en el problema educativo, las estamos dañando de arriba abajo. Obviamente. Y yo creo, Eso. yo creo en que la sociedad no puede por todos estos siglos con esta idea, deshacerse de la represión, de mecanismos coercitivos, para hablar como sociólogo. Pero la educación, fíjate, en las universidades no se da eso. ¿Por qué? Porque somos más maduros. No, porque todavía el profesor universitario también, aparte de otros factores, conserva cierta, digamos, cierta aura de autoridad. Aquí hay que cuestionarse la calidad del magisterio en todos los niveles. Y yo sigo quitándome el sombrero ante los maestros, a todos los niveles también. Pero hay que cuestionarle, pero también hay que compadecerse un poco de ellos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está llegando a la escuela? Porque ese es el otro chin. ¿Qué es lo que está llegando? Esta violencia no se genera en la escuela, se expresa en la escuela. Porque una violencia en la escuela natural, posible. Pero cuando la violencia escolar es, repito, expresión de la callejera, aquí estamos hablando de algo mucho más grave. Entonces, eso remite a soluciones, después de buscar las explicaciones que quizás nosotros no las podamos hoy abordar del todo. Hay que buscar soluciones de raíz a esto y tienen que ver con la calidad de la escuela, la calidad de los maestros, por supuesto, la calidad del Estado, la calidad de los hogares y todo aquello. Pero voy a circunscribirme por ahora en esto de la calidad de la escuela y del maestro. Pero cuidado, escuela, el conjunto, la escuela no está constituida por el conjunto de maestros, es mucho más que eso. La escuela es un espacio, es una patria chica. Todavía yo me enorgullezco de donde estudié. ¿De dónde estudió, don Luis? En muchísimas partes. Pero para comenzar, yo comencé estudiando en una escuelita de un campito muy pobre y todavía la recuerdo con ternura. Después pasé a un colegio mayor, etcétera. Pero todavía yo siento esos recuerdos y son una nostalgia bellísima para mí. Y no es que no hubiera problemas allí. Bastantes problemas que hubo, como es natural. Pero todavía dentro de lo manejable. Al puño. Por supuesto. Y yo, es más, te puedo decir que yo, por lo menos en ninguno de los dos espacios, yo estudié en Dajabón, en un colegio agrícola, y antes en una escuelita y en el Liceo de Bartolomé Cabrera, yo nunca había 2 personas con una piedra en la mano o un palo para darle a otro. Se estrellaban, se iban a los puños. Pero que ahora estamos hablando de algo que a mí me preocupa lo que está pasando. Sale de la mano. Entonces, hay un problema de calidad del magisterio y calidad de esta sociedad, porque esta sociedad es la que está generando. Yo dije al final del ensayo anterior
que esta sociedad fabrica violencia, fabrica delincuencia a todos los niveles. Esta es la fábrica. Claro. Esta Tefi, es una gran fábrica. ¿Y tú te fajaste, Tefa, algún momento en la escuela? Mira, tú sabes que no. Una vez lo intenté. ¿Cómo dejaron su moño? Sí, con los moños, porque las mujeres no saben pedir de otra manera, que no agarran los moños. Tenemos que aprender. Cuidado, Luis, que ahorita lo atacan en los comentarios. Las mujeres damos paz, vamos a tromar. No, perdón. El Si no es que no empoderamiento, el saben, empoderamiento. saben hacer otra cosa, pero es más fácil. Si yo tuviera moños, también, y la otra tuviera moños, la dejaría por ahí. Era un Sí, tema con natural. Carlos. La saqué, ¿verdad? Está tapado con... Para la mujer la dinámica de la violencia dentro de los planteles educativos es un poquito diferente, porque también nosotras estamos socializadas para ser un poco más dóciles o para dejar pasar, mientras que los hombres están socializados para responder de manera violenta, para manejarlo de manera violenta. Incluso yo compartía con algunas chicas un día así conversando, y cuando las mujeres vamos a nuestra casa y decimos, hey, hay una muchacha buscándome problemas, los padres van a la escuela a buscar la solución para el problema. Sin embargo, con los hombres es diferente. No te dejes dar. Nada. Pártelo y para la casa. Desgránalo. Te golpearon, te golpeamos aquí también. Ay, porque chica. estamos fomentando también procesos de violencia. Así se ve la diferenciación La a través del reproducción. género. Tú no vas a hacer Siempre así, tú no- siempre tú no vas a hacer zamba de nadie. Tú no naciste para hacer zamba de nadie. Pártelo y embálate. Esa es la buena. No, a ti te mataron. Después llámame. Pártelo y embálate. ¿Cómo va a ser, líder? Pártelo y yo estoy aquí. Pero miren, hay un tema en todo lo que se ha generado últimamente con la situación de la violencia escolar que es sumamente preocupante. Y es también que volvemos al tema del entorno. Pero simple, compadre, un paréntesis. Estamos hablando en términos de violencia, simplemente como que si fuera nada más que dos gente se fajen o que uno puya a otro. Y cuando una gente violenta a otro en términos de derechos, en términos... Sí, no, pero que Por ahí es que- ejemplo, enfatizar en Pero dentro de la escuela, el bullying es una violencia. Claro que sí, La pero- discriminación es una violencia. pero en ven la un carajito escuela. agarre y le agarre la nalga a una muchachita. Eso es violencia. Que tú te pones un espejo en los zapatos para ver los panties a la muchachita. Que se, Ey. ahorita dicen los amigos tuyos sabemos que tú eres la generación de A cristal. nadie puede Explícame hablar de mí, cómo- compadre. Bueno. Pero déjame. Pero es otro tipo de violencia. Sí, pero hay un tema. Por lo que estamos hablando de la violencia de la mano, de los otros días, porque si nos vamos a eso, podemos catalogar muchas cosas, el reglazo, de la mochila amarrarte de la butaca, de amarrarte los Sí, pero es un cordones, de tema, darte es un con el tema. bate, con el cartón de leche rica. Sí, pero es un tema La que hay pa- que, la- hay que, la- hay que el- abarcarlo en la todos los luz. niveles. Pi, En pi. todos los niveles, es importante. Porque Sí, también pero yo nos quiero, ayuda a fortalecer yo quiero la- analizar porque esa violencia llega a la escuela porque tú no vives en la escuela. Es la Está muy influenciada por el entorno, el tipo de sociedad que nosotros tenemos. Cuando tú analizas las estadísticas que se levantan a través de las diferentes instituciones que son responsables de esa, las principales causas de homicidio y de muerte generadas son por un asunto de convivencia. No es por un asunto de crimen organizado o que yo choqué o que discutí con un vecino, con una situación de que los dos hijos me pelearon mío. Entonces hay un tema de que nosotros estamos, porque ahora quieren cargarle el dedo a los muchachos, pero los muchachos están reproduciendo lo que la sociedad le ha enseñado. Y lo que veo están viendo en su casa. Porque lo que tú estás viendo, también hay una situación que ahí entra el tema de violencia intrafamiliar, que nada más no Papá es que un llegó hombre borracho, mate a vuelto una Rambo. mujer. Es que tú estás reproduciendo que tu papá llegó borracho Vuelto Rambo, y estrellando agarró y todo. rompió todo. Entonces tú eres un muchacho que ve eso. Tu mamá Y la lo gente dice, navajeó. y después dice la gente, no, y también el contenido de las mismas redes, lo que incentiva. Las redes sociales. Eh, El tema de la música es fundamental también, yo me atrevo a decir. Aleluya. Una vaina Por con la supuesto. música. Entonces, no, pero hay una situación, compadre, porque todo el mundo andaba enjuriado Sí, pero, antes. ey, un factor, no como este que le echa la culpa a la música. Es un irresponsable, ¿oíste? Es una irresponsabilidad. No, muy que la grande. música, no. Eso es un factor. Es una canción para que tenga el contenido de las canciones, como era que del maleanteo. Dale, Rocky Balboa. Sigue. Qué maleanteo. Estamos en el 2023. Y hay un tema con eso, y es que son muchachos que nadie cree ser un zambá. Sí. Y porque hay un asunto de autoridad, porque eso que se expresa en las escuelas, de las bandas y las naciones y demás, no nace en la escuela. Llega a la Nace en la escuela. calle. Y entonces las autoridades no juegan su rol. Porque nada más no es. Porque ¿quién es que le da la mocha? Porque tú tienes que comprar el machete y vaciarlo. Y tú tienes que agarrar y que vaciar para cuidarse más, vaciar la cegueta. Y la utilizan, se la meten debajo de la correa o le hacen una baqueta. Y con eso te cortan como si fuera una navaja, una gilet. Entonces hay un sinnúmero de reproducción. Entonces,
tú tienes que analizar, porque una irresponsabilidad del ministro de Educación venía a plantearme la curita a la herida, a una cortada que coge 20 puntos. ¿Qué policía escolar? Si es verdad, tú tienes que resguardar los planteles, pero la violencia no viene de ahí. Tú tienes que profundizar, porque aquí hay profesores desafiando a los muchachos a la trompa. Y que un policía no puede con 500 muchachos. No es que no puede, que tú vas a hacer? Tú le das un cartuchazo a un muchacho cuando se faje. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y para mí también eso de la policía escolar, aunque pueda ser una solución o un tente ahí, es parte también de esa reproducción de la violencia. Los cuerpos policiales que nosotros tenemos son represivos y violentos. A la hora que un cuerpo policial venga a enfrentar a los muchachos de la forma en la que lo hace, de la forma en la que responden, a decirle cosas como las dicen, porque vivimos en un sistema violento que reproduce la violencia, desde la policía, desde la forma en la que construimos autoridad, mandando a la gente o humillando a las personas, y eso sucede también. O sea, cuando la policía Tráncalo, viene y entra, pártelo, mano dura. exactamente, cuando la policía viene y entra y hace eso con adolescentes, con jóvenes que están socializados en un sistema violento, ¿qué hace? Hay una respuesta también violenta que yo creo que para mí no es solamente ir acompañado con un asunto represivo, sino también acompañado de un proceso de sensibilización. Claro. Porque hay que transformar esto. O sea, no hay forma de seguir reproduciendo la violencia desde la violencia. Tiene que haber construcción. Sí, pero hay una situación que nosotros estamos viviendo latente. Y don Luis puso un tema ahorita que es sumamente interesante. Señores, en la universidad, en un semestre normal, en la UA hace 7, 8 años, 6 años, era una matrícula de 80,000 y pico de gente y tú no veías esos niveles de conflicto, al margen de 2 o 3 delincuenticos que habían por ahí, que querían sonar. Que lo caqueamos Sí. duro allá. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tú tienes esas situaciones y verdaderamente no se da, y usted planteaba que no es un asunto simplemente de madurez, don Luis. Entonces, ¿qué se presenta ahí? ¿Por dónde le entra el agua al coco? Mira, lo de la universidad también es distinto porque ya generalmente cuando tú estás en la universidad ya has pasado, salvo casos, salvo una fracción, la adolescencia. Y la adolescencia tú sabes que tiene sus problemas particulares. La adolescencia es un periodo de crisis existencial en los jóvenes. Todo el mundo. La edad del pavo, como le dice. Pero es terrible esa edad. Es terrible, chulísima, pero que tiene sus problemas. Yo insisto en que de todas maneras, bueno, preparémonos para que la violencia continúe, porque va a seguir. Yo incluso abogaría, más que por la eliminación de la violencia escolar, por su reducción a niveles manejables dentro de la escuela. Y yo insisto, quiero insistir también en que para eso necesitamos de escuelas con autoridad intelectual, moral, por supuesto, y con capacidad para administrar esta parvada de muchachitos y de muchachitas. Capacidad para administrarlo y para encantarlo. Lo que pasa, señores, con la escuela dominicana y de gran parte del mundo es que no encanta. Una cárcel. La escuela es una cárcel. Tú oyes el timbre para embalarte y salí corriendo. Y, señores, la palabra aula y la palabra jaula, porque no sé si es chiva, pero se parecen bastante. Y la escuela es un lugar donde tienen que pasar todas estas cosas. Yo insisto en que aquí hay un problema mayor, porque cuando yo cuestiono la escuela, estoy cuestionando la sociedad, el Estado. ¿Qué papel, qué pinta la educación formal en esta sociedad en función de las expectativas de la gente? Yo quiero subrayar ese concepto. Yo hablé en el otro intento de modo de vida, de la delincuencia en general. O sea, la gente que hace eso es su trabajo. Como los torturadores de la era de Trujillo, ese era su trabajo. Y en la era de Hitler, bueno, pues había un cuerpo de gente que eso era su trabajo. Es decir, que ahora hay gente que atraca porque la famosa banalización del mal de la que habló una conocida filósofa y reportera. Pero, insisto, ¿para qué cree usted que va a la escuela? Y bueno, no le pida mucho al niño que sepa para qué, pero pídaselo a sus papás. Para salir de ellos, para mandarlos, sí, para ellos poder resolver los temas, poder ir a trabajar. Pero no me gusta tampoco cargar del lado del papá nada más, porque eso es muy complicado. No.
cargarle dado a la sociedad en general, y la sociedad está dirigida por una cosa que se llama Estado, que tiene un equipo de gente ahí provisional. Ahorita dice hay gente, salen gente y ahí diciendo se llama, que nosotros se lo carga todo al gobierno, al Estado. entonces le llamamos gobierno. Claro, yo Le conversaba, toca, don Luis, le toca. hace aproximadamente 3 o 4 días, conversaba con una joven que es psicóloga. Me dijo que trabajaba en una escuela en guerra. Y ella me estaba explicando sobre el tema. Me dice, nosotros estamos trabajando mucho con el tema del bullying, a ver de qué manera podemos reducir allá en la escuela, porque es un tema que está afectando bastante. Niños suicidándose. Niños suicidándose. Y aquí porque no hay la facilidad de comprar los hierros que en Estados Unidos, sino hace rato que hubiese. Sí, porque Y le incluso, digo yo, mira, ¿y cómo va en el avance? ¿Y cómo va el aspecto? Y todas esas cosas. Me dice ella, nosotros estamos haciendo muchísimo esfuerzo, pero tenemos un problema y es que se nos ha hecho básicamente imposible integrar a los padres en los procesos que estamos haciendo. Y es un tema bien complejo porque planteamos anteriormente que hay un sinnúmero de madres solteras en este país, teniendo que criar muchachos a la mala, como quien dice. Una mujer que salga a las 7 de la mañana de su casa y llega a las 6 de la tarde cansada. Hace cena va a acotarse. No te vas a ir por una escuela a hablar de bullying. y eso no es poesía, eso es verdad. Pedir permiso en el trabajo. Y Es eso. un tema bien Se lo complejo. dan. Sí, No se lo dan. Exacto. No. Pero yo quiero analizar una situacióncita en ese sentido. Entonces, volvemos. En eso que tú planteabas, compadre, está el elemento de que es un asunto educacional también del embarazo en temprana edad. Tiene un muchacho de 14 que vi un documental muy bueno, parece como unos cortes que vi que lo compartí en mi estado de Instagram, sobre una entrevista sobre unas jóvenes embarazadas y eso, muy duro. Muy bueno. Tú tienes una muchacha que con 14 años, que es una violación, un tigre de 20 años, el motorito, quien sea, no voy a entrar en la misma chelchita que tienen con la banquera, embaraza a una muchacha, ella tiene el hijo. Una muchacha con 14 años, que es una niña. Literalmente. ¿Qué reproduce? Cuando ella venga a tener 28 años, el niño va a tener 14. ¿Qué nivel de formación? La botan de la casa, te tiene que ir. Y probablemente el padre la abandone. Entonces, ¿por qué te reproducen lo El mismo? padre no, el violador. Porque Sí. eso no es un padre, es un violador. Es un criminal. Porque si en términos... Usted Jurídico, pero sí, usted una- es abogado o no es abogado. ¿De qué padre usted está hablando aquí? Un violador. Pero yo dije, Porque si decimos que una... Habla sin filtro. Venga, no, vamos a poner en esto. Vamos. No. usted- El violador. Habla por mí. Sí, compadre. pero- Dele ahí. Entonces, tú tienes esa situación que se genera desde el inicio y se reproduce. También la deficiencia que tú tienes en las escuelas. El maestro con un sinnúmero de deficiencias, que el compañerito que tiene que ganar el concurso. Para yo tener mayoría, que después viene la elección de la ADP, que el juidero, que ese tipo de cosas. Entonces, tú tienes que no hay niveles de vigilancia. La mamá tiene que irse a trabajar en una casa de familia o a josear como sea, se distancia, el abuelo que cría al muchacho porque está pasando la 1001. Entonces, él no ve, se crea con un trauma porque no ve a su mamá, o él cada vez que el niño le pregunta a la mamá por el papá, por razones que no es su responsabilidad, él dice que país ni país, tú no tienes país, el país tuyo es maldito. Entonces, se reproduce un sinnúmero de cosas. Cuando tú vienes a crecer, ese muchacho tiene una realidad que le expresa en un nivel de frustración, cansado, que cuando llega tiene que llenar un tanque, quilladísimo, o que tiene que irse a echar un día para tal sitio, aburrido. Y eso genera una presión sobre el muchacho, que al final de la jornada nosotros no analizamos todos los factores que se desenvuelven en el día a día de la gente, que da como resultado ese tipo de cosas. Porque no es verdad que un muchacho simplemente porque tú le hagas un bullying va a agarrar y va a coger una mocha y le va a tirar. Ahí hay una construcción de un sinnúmero de situaciones que se dan en el día a día, que hay que verla. Se van a acumular. Porque es que tú no puedes, es que yo vuelvo y reitero al ministro de Educación y me excusa, Mr. Miyagi. ¿Cómo tú vas a resolver el tema de la violencia con violencia? ¿Cómo tú lo vas a resolver? Porque ¿qué va a hacer un policía escolar? Y la gente me va a decir, sí, porque hay que detenerlo. Ha resuelto el tema de la violencia, que ahí ve el presidente, que ahora se va a reunir todos los lunes, y que toda la semana. La represión no Tú, resuelve pero ¿dónde está Giuliani? Porque él dijo que le iba a traer a la solución. Entonces tú tienes un sinnúmero de situación. ¿Cómo tú resuelves violencia con violencia? ¿Qué va a hacer el policía escolar? ¿Ha resuelto el tema de la violencia, los supuestos intercambios de disparos? ¿O la mano dura, que es lo que te gusta a ti? Porque tú eres ranfita. Entonces un sinnúmero de cosas que hay que resolver. ¿Quién es ranfita? Póngale un pi ¿Quién? a eso. Pi, No, por favor. Mira, esa palabra que ni suene. Por favor. Miren, Jata. bueno, me pueden interrumpir, ¿eh? De hecho, me encanta.
Miren, a raíz del 4% que duró del 97 al 12, ¿cuántos años? 2012. 15 años Ajá. sin aplicarse. Y que un presidente de cuyo nombre no quiero acordarme, El innombrable. hay que reconocer que lo hizo. ¿Quién? Sí, pero para negocio, mucha gente se hizo de cuarto. Con Sí, eso, correcto. materiales didácticos y eso. Comienza con Danilo y termina con Con Medina. Medina. Pero hay que reconocer que lo hizo. ¿Quién será ese? O alguien. Me suena. Mira, yo creía, y mucha gente creyó, alguna gente creyó, que ese 4% era para otra cosa. Que la inversión iba a ser Que Y iba a la ser gente para que otra cosa. Pero protestaron por eso, ustedes saben que no se le puede pedir peras al horno. O como dicen, Con la gorrita amarilla y la banderita. o llámalo para calabazo. Como dicen, para dominicanos es el asunto. Se suponía, yo creía, a pesar de mis años, uno sigue siendo ingenuo en muchas cosas, que ese 4% iba a permitir que la escuela se convirtiera en un lugar más interesante. Paraíso. En un lugar donde se practicara de verdad el deporte. ¿En alianza con quién? Con el Ministerio de Deporte. Claro. Un lugar donde se hacen huertos escolares, agricultura hidropónica, etcétera. ¿En combinación con quién? El arte. Voy para allá. ¿En combinación con quién? ¿Y cofinanciado por quién? Por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, etcétera. Y medio ambiente. Que la escuela iba a ser un lugar donde se iba a hacer arte. ¿En combinación con quién? Con el Ministerio de Cultura. Y sigan por ahí. Es decir, esa era la idea que yo ingenuamente creía, y me reitero en ella, lamentablemente. Mal que sueño al 2100. Entonces, esa escuela Yo pasé millonario, donde, los tigres que donde imprimen los ocurran tantas cosas, donde hayan, algunas lo hacen, exposiciones científicas y tecnológicas, donde haya un lugar donde tú digas, y ya hay que irse de la escuela. La innovación. ¿Qué cosa más horrible que yo tengo que irme? Bueno, pues mañana estoy aquí temprano. Porque la escuela encanta. La escuela, hasta que no sea un lugar que encante a maestros y maestras y a estudiantes también, y hasta los empleados y los padres quieran coger para ese lugar tan interesante. No olvides eso rompe el objetivo de estos tigres de tener enajenado a la precisamente, y la pone a reflexionar. Y entonces se eso roban los lo que cuartos. va a hacer, eso en un ambiente así, ¿habrá violencia? Sí la habrá. La mano de obra ¿Pero a qué barata. nivel? Eso no forma gente de ¿A mano qué de obra nivel? barata. ¿A qué nivel? A un nivel muy tolerable. Entonces nosotros tenemos que soñar y proponer un tipo de educación de ese género. Eso es independientemente de la calidad del maestro, independientemente de la calidad del currículo, independientemente del uso de la tecnología y todo eso. Porque aquí cuando me hablan de educación, generalmente me hablan de tecnología, el uso de la tecnología. Mira, ese sería otro tema. Porque yo le tengo mucho amor a la tecnología, pero le tengo un miedo terrible. Ahorita le voy a hacer un chistecito de algo que me pasó por ahí. No ¿Qué queda pasó? mucho, don Luis, tiene que ser pronto. Yo creo que también no hay una visión, Chan, chararán, chan. una visión de Estado. O sea, también de ver que los ministerios, los espacios de toma de decisión del Estado, tienen que trabajar en conjunto para eso mismo, para esa construcción de la sociedad que queremos. Hacer sinergia. La sociedad a la que aspiramos. No solamente decir, el Ministerio de Educación que resuelva solo. Sí, el Ministerio de Educación tiene que resolver y ser la entidad gerente. Pero tienen que La surgir entidad- proyectos desde los otros la ministerios. La entidad coordinadora, pero no Un trabajo todo el colectivo. mundo atrincherarse a su lado y decir, ya, yo resuelvo, cada quien que resuelva su tema, sino hacer un uso eficiente. Y si ya estamos viendo que hay una necesidad y que para mí la represión no resuelve nada, e incluso cuando yo vi en las noticias que a la chica que le arrancó el pedazo de pelo, que la mandaron de que para a prisión, eso para mí la prisión incluso reproduce más violencia, porque dentro de ahí La potencia, claro. la persona, el sistema penitenciario nuestro no está para reformar, no está para que salgan personas desconstruidas, no está para que salgan personas transformadas, sino para que salgan peor. Es un sistema desigual, un Nacen sistema emprendedores. enajenador, vamos a decir. Entonces, a mí me parece que Se todo lo ese llaman proceso call center, te salen con la formación de call center. ¿Cómo así, de compadre? todo, pidiendo recarga, banqueros y de todo, ahí ¿Cómo así? de ahí sale de todo. Yo, Pero hay una necesidad de que se vea de una manera mucho más integral, que no se deje de un solo lado.
Tú sabes. Bueno, señores, yo por hoy creo que hemos llegado a nuestro fin. El tiempo pasa rápido, entre 5. Pero sí verdaderamente que un tema de preocupación, el tema de las escuelas. Nosotros no venimos a decirle a usted por dónde le entra el agua al coco, pero sí venimos a darle una idea para que usted tenga una idea más amplia y algunas aristas más allá de lo que se vive diciendo, que macana, que esto, que lo otro. La vivencia del diario vivir. Hoy específicamente sobre el tema de la violencia escolar. Nos Para que vimos. tenga una idea. Y se quede con su idea.